¿Ahí sí? Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Rogamos, Señor, que nuestros corazones puedan estar abiertos a tu palabra, que quites cualquier distracción. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres decir, no en lo que nosotros queremos entender, no en lo que nosotros creíamos, en lo que tú quieres decir el día de hoy. Y te rogamos, Señor, que todo lo que oigamos el día de hoy lo podamos poner por obra, Señor. Dame sabiduría, dame de tu gracia, Señor, para poder compartir tu verdad y nada más que la verdad. Y quita cualquier cosa necia de mis labios, cualquier cosa que esté de más, cualquier error, Señor. Te pedimos por tu guía, por tu claridad. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Estábamos hablando del cuerpo en la escuela dominical y en gran parte eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy también. Va a ser como una pequeña continuación con ese punto acerca del cuerpo. Y el cuerpo es una metáfora que se utiliza bastante cuando se habla acerca de la iglesia. La gracia de un cuerpo es que funcione en armonía. Ya sabemos ya que un cuerpo se compone de muchos miembros, ¿cierto? Y que cada uno tiene una función. Pero no siempre se habla de la sincronía que debe tener este cuerpo. Se habla de diferentes miembros, diferentes funciones, pero no siempre se habla de la sincronía que deben tener estos miembros. Sincronía se refiere a que trabajen juntos en el tiempo determinado, de la manera determinada. Porque claro, yo al igual que ustedes tengo 2 brazos, al igual que ustedes tengo un oído, ese es un chistecito, soy sordo para los que no lo sepan, pero se imagina un día usted se levanta y quiere tomar, qué sé yo, un vaso de agua que tiene el velador porque despertó con la garganta un poco seca, pero en vez de mover este brazo, se mueve la pierna y la pierna le pega al vaso. Y después se quiere levantar, pero en vez de enderezar la espalda, gira el tronco. Quiere ponerse de pie, pero en vez de eso apoya las manos en el suelo. ¿Ha tenido días así? Yo sí. No he tenido días así. Pero si imagina eso pasara, no solamente sería extraño, sino que además sería peligroso. Porque algunos de nosotros tenemos que salir a la calle, ¿cierto? Algunos tienen que tomar el metro, otros manejar. ¿Se imagina tener que vivir el día a día en un estado así? Hay enfermedades que causan eso, en donde no tenemos control de nuestras extremidades, como el Parkinson, por ejemplo. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si la iglesia es un cuerpo y hay distintos miembros, antes de empezar con este sermón yo me hacía la pregunta, ¿pero todos nos movemos en sincronía? ¿Todos vamos hacia la misma dirección? ¿Cada uno entiende bien sus funciones? ¿Lo que debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? ¿O nos estamos estorbando entre nosotros? ¿O de repente necesitamos levantar la mano y la mano no se levanta y nos preguntamos dónde está la mano? Y en lugar de eso, el pie tiene que hacer lo que la mano tiene que hacer. Sí, podemos hacer un dibujo con el pie si es necesario, pero no va a quedar bien, ¿cierto? Cuando esas cosas pasan, la iglesia no funciona. ¿Pero quién nos dice que esto no pasa en esta iglesia? ¿Están todos los miembros haciendo lo que deben hacer? ¿Estamos en sincronía, ayudándonos los unos a los otros? Creo que son preguntas válidas que debemos hacernos antes de comenzar este sermón, porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pablo escribe en el capítulo 12, quiero ponerlo de esta forma. Romanos siempre se dice, no, que es un libro muy teológico, que es un libro que presenta el Evangelio, es casi como un libro de ley, como si fuéramos abogados. Y sí, en gran parte es un libro que tiene muchísima doctrina, muy al hueso. Pero todo eso es una preparación.
no es porque Pablo quiso hacer un tratado de teología simplemente. No es porque Pablo quiso hablar de Israel en los capítulos anteriores porque sí. Todo lo que fue escrito antes, desde mi opinión, mi interpretación, era para llegar al capítulo 12, en donde todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores de Romanos, ahora va a tener un propósito: llevarlo a la iglesia. Romanos, hermanos, no es solamente un tratado teológico. Recordemos que Pablo escribió esto a hermanos que él no conoció. Siempre quiso ir a Roma para fundar iglesias, para unir a los hermanos. Nunca pudo hacerlo en esas condiciones. Por lo tanto, Pablo no quería escribir solamente un tratado de teología para que sepamos más acerca de cosas profundas de la salvación y Jesucristo. Pablo quería que estuvieran unidos. Pablo quería que los hermanos supieran cómo conducirse en la iglesia, cómo operar como un cuerpo. Pero para eso era necesario entender quién era la cabeza. ¿Quién era este Jesucristo que lidera este cuerpo? Y ahora podemos entender bien, somos un cuerpo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de 3 puntos. Primero, lo que se había tocado en la mañana, que somos efectivamente un solo cuerpo. Segundo, que cada uno de los miembros de este cuerpo tiene una función, una responsabilidad, una labor. Y para eso son los dones que se tratan en este capítulo. Y por último, que todos esos dones, todos esos trabajos, todos esos servicios son movidos por el mismo motor, que es el amor. El amor que viene de Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que ya sabe más o menos qué esperar en esta predicación. Antes de comenzar al tiro, ya entramos de lleno al tema, quisiera leer una vez más el versículo 3. Sé que ya se predicó el versículo 3, pero no podemos separar el versículo 3 de todo lo que viene a continuación. Porque ahí está la clave. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con razón, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí empieza el resto del pasaje que vamos a estar trabajando hoy. Pero qué importante entender que antes de estudiar los dones, porque yo sé que este pasaje a mucha gente le encanta, le gusta hablar de los dones, del servicio, porque es como una parte más práctica, o para algunos puede sonar como algo más místico el tema de los dones espirituales. Pero más allá de eso, qué importante entender que Pablo hace un llamado antes de empezar a trabajar en la acción. La acción, el servicio, el trabajo en la iglesia tiene que partir primero con una introspección, entendiendo quién soy yo realmente. ¿Para qué Dios me ha puesto aquí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Que cada uno de vosotros, que cada uno de ustedes no tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Por qué esto es importante? Porque no tener eso claro es lo que ha llevado a la iglesia por siglos a malentender completamente el tema de los dones, a tomarlo como un poder sobrenatural que está en nuestras manos, a pensar que esto puede generar jerarquías o mayor espiritualidad o menor espiritualidad en otros casos. No entender el versículo 3 es lo que ha llevado a la iglesia a cometer error tras error con respecto al tema de los dones. Porque lo que hay que entender según el versículo 3 es primero que los dones no son tuyos. No es mi don, no es mi servicio, no es mi ministerio.
Es algo que ha sido repartido según la medida de la fe por el Señor. Y ya tenga un don o tenga otro don, yo no puedo tener un mayor concepto de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto, tener un mayor concepto de uno mismo? Significa que tengo que tener muy claro quién soy, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, cuáles son mis luchas, mis tentaciones. Porque si no tengo eso claro, puedo pensar que fui llamado a hacer algo superior, que tengo un llamado especial. Me carga cuando la gente dice eso. No, es que este hermano tiene un llamado especial. No, es que él tiene una unción, como dicen en otros lados. Me carga cuando la gente dice eso, porque nada es de nosotros. El llamado no es nuestro. El don no es nuestro. La voluntad de Dios no es nuestra. Todo es del Señor, todo ha sido dado por Él. Y si yo entiendo quién soy yo, no voy a tener mayores expectativas y ambiciones que las que debo tener. Y por eso es que algunos empezamos a sentir, este hermano lo llamaron para hacer este ministerio. ¿Y por qué a mí no? Es que a este hermano le toca o a esta hermana le toca encargarse de esto. ¿Y por qué a mí nunca me piden ayuda? Hermano, por fin le toca liderar. ¿En serio? ¿En qué? En esto. Pero es que, pastor, yo tengo un llamado. Pastor, yo tengo un peso en mi corazón por... Cuidado. ¿No será que a lo mejor tenemos demasiadas expectativas en lo que nosotros podemos hacer? ¿No será que tenemos demasiada estima nuestras propias habilidades y capacidades, que pensamos que un ministerio que no nos fue dado lo haríamos mucho mejor nosotros? No, es que si yo estuviera a cargo de los varones, ahí sí que... No, es que si yo estuviera a cargo de las damas, ahí sí que sí. No, es que si yo fuera el pastor, la iglesia estaría, pero sí, llena. Cuidado. ¿No será que tenemos demasiada fe en nuestras capacidades? Entonces, por eso es importante entender este pasaje antes de pasar al estudio de los dones. Porque muchas veces lo vemos como casi como hacer un test y, mira, yo soy don de exhortación. Pero cuidado, porque muchas de esas respuestas se basan en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos es fácil o grato. No tiene que ver con el tema, pero quiero decirlo. Dios tiene una manera muy especial de tratar con nosotros. Muchas veces nos va a tener sirviendo en el lugar donde menos aptos somos, según nuestro propio concepto de nosotros mismos. Y muchas veces donde nosotros creemos que tenemos más habilidad, Dios nunca nos va a llamar a servir ahí. No les digo que es una ley universal, solo digo pasa, y pasa bastante. Que no le extrañe que Dios lo va a llamar a servir en donde usted no quiere servir. Dios no lo va a dejar servir en donde usted siempre quiso servir. Yo siempre quise tocar el piano, hermano. Pablo, te odio. No, mentira. Te amo, hermano, te amo. Pero yo digo... Pero es cierto, muchas veces el Señor no nos va a poner donde nosotros queremos estar. Por eso cuidado con eso de tengo un peso, tengo un llamado, tengo un deseo. Hermano, su deseo tiene que estar en el Señor, no en el servicio. Su amor al Señor lo va a hacer servir donde Él quiera y a usted no le va a importar en qué. Por eso también cuidado con tengo un peso por hablar con este tipo de personas, que tengo un peso por hablar con los musulmanes. No digo que está mal, solo digo cuidado. Porque a lo mejor Dios quiere que usted hable primero en su trabajo. Hay musulmanes también aquí en Santiago, pero a veces no tenemos el peso por esos musulmanes, ¿cierto? En fin, no quiero generar polémica, solo quiero que se entienda el poder, el peso que tiene este versículo para entender todo lo demás. Y así es como llega al versículo 4.
Paréntesis. No tener un mayor concepto de sí mismo tiene que ver con eso de no tener aires de grandeza. Pero cuidado con caer en el otro extremo. Tampoco hay que tener un menor concepto de sí mismo. Por eso dice cada uno piense de sí con cordura. O sea, hay que ser objetivo en esto. Porque también algunos tenemos la costumbre de irnos para el otro lado. No, si yo no sirvo para nada, por ende no sirvo. No, si yo no tengo habilidades, no tengo cabeza, no tengo manos, no tengo nada, no tengo. Que otro lo haga. Hermano, no me lo pide a mí, yo no soy capaz. Cuidado con eso también, ¿ya? Porque eso no muestra necesariamente humildad. Muchas veces muestra nuestra falta de fe en lo que el Señor puede hacer. Ya, perdón. Tenía un peso en mi corazón por decir eso. Y usted lo tuvo que oír, lo siento. Ya, versículo 4 y 5, vamos a leer estos dos juntos. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto, lo otro fue conectarlo, ¿ya?, a lo que vamos a desarrollar ahora, pero el punto 1 es bien simple. La Biblia dice que somos un cuerpo. No hay mucho que darle vueltas en ese sentido, pero esto es importante porque define una identidad. Y ese es el punto clave, porque muchos de nosotros, algo que pareciera afectar a los jóvenes solamente, pero no, nos afecta a todos, es que todos estamos buscando nuestra identidad. La forma en que te vistes refleja una identidad con la cual tú te quieres identificar. La música que escuchas puede generarte una noción de identidad con aquellos que escuchan la misma música. El deporte que te gusta, los lugares donde vas, los amigos que tienes, las cosas que compras. Pareciera que cada una de esas pequeñas decisiones tan cotidianas reflejan nuestro gran deseo por saber quiénes somos y mostrarle a los demás quiénes somos. Sin ir más lejos, las redes sociales son un reflejo de la identidad que queremos tener. No mostramos necesariamente todo, mostramos lo que queremos que otros vean. Y eso también muestra la identidad que queremos mostrar. Que a veces puede ser una identidad cristiana, sí, pero lo importante es entender que aquí, no me refiero al domingo, sino que entre todos nosotros somos uno. No somos muchos hermanos que venimos de lugares distintos a hacer servicios. Somos uno. Y estos dos versículos quieren enfatizar eso. Hay una identidad. Somos uno. Y algo que a mí me llamó tremendamente la atención de este pasaje es lo que dice el versículo 5, que dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y fíjese lo que dice a continuación, y todos los miembros los de los otros. Cada uno los unos de los otros. No quiero asustarlo, pero usted es mío. Sé que usted no se pertenece a sí mismo. Yo les pertenezco a ustedes. Por eso no da lo mismo que estés mal. Por eso no da lo mismo que te vaya bien. Por eso no da lo mismo que vengas o que no vengas. Por eso no da lo mismo que sirvas o no sirvas. Que estés enojado o estés con gozo. No da lo mismo. Porque nos pertenecemos. Por eso ese versículo que habla de regocijarse con los que se regocijan y dolerse con los que se duelen, no es un mero decir. Yo me alegro que te vaya bien, porque si a ti te va bien, a mí también me va a ir bien. Eso va a afectar tu vida, en tu comunión conmigo y en la iglesia, y eso también me va a beneficiar. Por eso también me duele cuando tú estás mal, no solo porque voy a obtener algo o no,
sino que porque eres parte de mí. Y por eso espero también que te alegres conmigo y que te duelas conmigo, porque yo soy parte de ti. Eso es lo que dice este versículo. Siempre pensamos que estamos todos en común a Cristo. Lo único que nos une es Cristo y como que nadie tiene ninguna relación con otro salvo Cristo. Y sí, eso está bien, pero este versículo nos dice que hay algo más que eso. No habla de un grupo de personas conectadas a Cristo, habla de un grupo de personas conectadas a Cristo y conectadas entre sí. Entonces aquí no venimos simplemente a vernos, escuchamos el mensaje, nos vamos para nuestras casas y chao. Somos uno. Importante entender eso. Nos pertenecemos, nos necesitamos. Por eso es terrible ser independiente, autosuficiente, no congregarse, no tener comunión. Porque eso no demuestra autonomía, fortaleza, como algunos queremos verlo. Demuestra desconexión, demuestra falta de amor, no solo por la iglesia, por Cristo, porque este es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted puede decir que ama a Cristo, pero no ama su cuerpo? ¿Podemos amar la cabeza de alguien, pero aborrecer el cuerpo? ¿Podemos decir, yo amo a mi familia, pero solamente los días domingos? El resto de la semana no amo a mi familia. No tiene sentido, ¿verdad? No podemos amar a Cristo y aborrecer su cuerpo. Por eso yo no me preocupo solo por la obra de Cristo, me preocupo también por mis hermanos. Debería hacerlo por lo menos. Porque si no amo al cuerpo de Cristo, tampoco amo a Cristo y el amor del Padre tampoco está en mí, entonces en verdad no amo a nadie. Me amo a mí mismo. Somos un cuerpo y eso es identidad. Esa es la identidad que nos une. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 4. Acompáñeme si quiere. Pero si no alcanzó a llegar, no llegó nomás, ¿ya? Efesios capítulo 4, versículo 15. Si no llegó, escucha nomás. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí hay mucho que sacar acerca de este versículo. Yo solamente quiero tomar la idea que hemos estado desarrollando. Qué importante es que nos ayudemos los unos a los otros, porque eso es para la edificación del cuerpo. Ahí es donde el poder de Cristo se manifiesta y transforma una sociedad. No va a estar la cabeza moviéndose sola, va a usar su cuerpo completo. Y usted es parte de ese cuerpo. Y sin los pies no vamos a llegar a ningún lado. Así que si usted es pie o es dedo, lo necesitamos. Si usted es mano, no vamos a alcanzar nada. No vamos a sostener nada si nuestras manos no están funcionando. Si nuestros ojos, no sé quién de ustedes será ojo, pero si nuestros ojos no nos muestran el camino, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Y así, usted entiende. Y aquí van un par de preguntas, que no quiero que las conteste ahora, pero quiero que piense en esto. Yo pensé en esto, pero quiero que usted piense en esto también. ¿Me considero parte de este cuerpo? ¿O vengo obligado? ¿Hay otros motivos que me traen acá? ¿Soy parte de esto realmente? ¿O soy visita? Sin menospreciar nuestras visitas,
Pero aquellos que ya llevan bastante tiempo viniendo, ¿seguimos como sintiéndonos ajenos a esto? ¿O soy parte de esto? A lo mejor no vine por mucho tiempo. ¿Y qué hice por mientras? ¿Qué hice mientras estuve enfermo? ¿O estuve de viaje? ¿O no me sentía en condiciones de venir? ¿Qué hice? ¿Fui parte del cuerpo? ¿O me estoy aislando cada vez más? Veo a mis hermanos como un cacho, una carga, o son parte de mí. Son preguntas que tenemos que hacernos. A veces no queremos reflexionar en esto, pero hay que hacerse estas preguntas. ¿Quién necesita mi apoyo esta semana? ¿Qué parte del cuerpo está dolido y necesita protección, apoyo, levantarse? ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde Pablo nos dice no sé si una solución, pero sí nos explica el procedimiento. Entender que así como tenemos una identidad, un cuerpo, tenemos también responsabilidades. Y llevar a cabo estas responsabilidades van a hacer que el cuerpo se fortalezca, crezca y se proteja a sí mismo. Y aquí es donde entran los famosos y populares dones del Espíritu, los cuales también están en los devocionales que hemos estado leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Es interesante porque es Romanos 12 el que describe los dones y también 1 Corintios 12. Así que Romanos 12, Corintios 12, fácil de recordar, por si usted quiere hacer un estudio más exhaustivo acerca de los dones. Y quiero decirles al tiro, hoy día no vamos a estudiar los dones, ¿ya? Así que, si usted esperaba como que le dijera, no, mire, este don funciona así, se aplica de la siguiente manera, no lo vamos a hacer. Eso es más bien materia de la escuela dominical, o lo puede hablar también con la persona que lo discipula, o pedir por alguien que tal vez lo disipule y le enseñe en más profundidad, si usted quiere saber cuál es su don, cómo descubrirlo, cómo funciona. Eso es harina de otro costal. Pero nosotros queremos ver aquí lo que dice en el contexto del pasaje, entender más allá de cuáles son estos dones, ver qué tienen que ver conmigo, qué tienen que ver con la iglesia, cuál es mi rol, mi responsabilidad con respecto a este don que me fue dado. Pablo nos dice que tenemos dones. Y aquí es donde está este pequeño listado, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí va a empezar a enlistar una serie de servicios que se pueden hacer. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí se mencionan distintos ejemplos de dones y servicios. ¿Son todos? No, no son todos, son algunos. Pablo quería ilustrar la idea en torno al servicio de cada uno. Solamente para poner de forma más gráfica lo que él dijo anteriormente, que son muchos miembros con distintas funciones y ahí hay ejemplos de diferentes funciones. Pero fíjese como parte, de manera que teniendo diferentes dones, y aquí es donde Pablo le da el clavo, diciendo, primero que todo, somos diferentes. Y tenemos también funciones diferentes. Por ende, no tiene mucho sentido compararnos con otras personas dentro de la iglesia, porque probablemente somos distintos miembros. Y además de ser distintos miembros, tenemos además diferentes funciones. Esto es importante, porque incluso tú y yo podemos tener el mismo don, pero eso no significa que Dios quiere que lo usemos de la misma forma. Por eso no vale la pena compararse con otras personas. ¿Qué es lo importante de esto? Entender que esto fue dado según
la gracia de Dios. Y esto es clave, porque el don no tiene que ver con tus habilidades, con tu personalidad, con lo que a ti se te da fácil. La única razón por lo que tienes un don, es porque Dios quiso. ¿Por qué ese don? Porque Dios quiso. No es algo que se desbloquea, no es algo que se trabaja, no es algo que se estudia, se desarrolla y ¡pum!, aparece el don. Invertí tantas horas de estudio en la exhortación, ahora tengo el don de exhortación. No, yo nací en estas circunstancias y siempre me ha sido fácil hablar con personas y tener ideas, por lo tanto tengo el don de presidir, liderazgo. No, no funciona así. Esto es según la gracia de Dios. Y volvemos a esa idea que mencionamos anteriormente. Muchas veces, insisto, es una opinión, pero creo que hay cierta verdad en esto. No me extraña que el don muchas veces sea opuesto a tu personalidad, a tus habilidades. Porque es por la gracia de Dios. Para que se manifieste la gracia y el poder de Dios. ¿Y qué mayor testimonio del poder de Dios en algo de lo cual tú no tienes absolutamente ningún mérito? Nada de lo cual tú puedas glorificarte a ti mismo o atribuirte. Entonces, si eres huraño o te gusta estar solo, no te gusta meterte en problemas, te gusta tu espacio personal, ¿qué mayor evidencia del poder de Dios que Dios te haya dado el don de exhortación? Porque eso implica que tienes que salir de tu espacio, meterte en la vida de otros, escuchar problemas, animar, consolar. Cuando alguien te dé las gracias, lo único que podrás decir es, yo no hice nada. Es Dios el que hace esto, porque no hay forma en que yo pueda hacer esto. ¿Eres tímido? ¿Antisocial? ¿Ansioso? ¿No tienes habilidad para hablar en público? ¿Qué mayor evidencia del poder de Dios que siendo así te toque liderar? Cuando alguien diga, wow, qué bien lo hiciste, lo único que podrás decir es, yo no puedo hacer esto. ¿Y saben qué es lo hermoso y aterrador a la vez de un don? Que el día que no estemos en comunión con Dios y tengamos que hacerlo, tengamos que servir en eso, vamos a estar solos, vamos a estar al descubierto y lo vamos a arruinar, porque es un don espiritual. Así que si tú tienes el don de exhortación y no estás en comunión con Dios, ni se te ocurra dar un consejo, ni se te ocurra animar, porque lo vas a arruinar. Lo vas a arruinar. El don nos obliga a estar en dependencia con Dios, porque no somos nosotros. No hay capacidad aquí, no hay habilidad en esta cabeza. La única razón por la que podemos hacer lo que hacemos es por la gracia de Dios. No te atrevas a servir si no estás en comunión con el Señor. Para que su gracia desborde, impacte y su nombre sea glorificado. No yo. Esa es nuestra responsabilidad como miembros. Dejar que la gracia de Dios abunde y yo de lo mismo desaparezca. Y lo que yo quiero y lo que a mí me interesa y el peso que tengo en mi corazón da lo mismo. Da lo mismo. Sea Dios glorificado en aquello que yo no puedo hacer. Porque Dios ha manifestado ese poder por su gracia, no por mis méritos. Eso es lo importante. Y esa es una iglesia con poder, hermano. No es la que hace grandes demostraciones de cosas que son imposibles para el hombre. No, haz cosas que son imposibles para ti nomás. Pero que por el poder de Dios ahora haces. Y no te puedes explicar cómo.
Eso impacta. Sobre todo a los que te conocen, porque te conocen. ¿Y de dónde esté hablando con gente? Si es más tímido, más callado, y está ahí adelante hablando, miren, como dice el mundo, ¿qué se tomó este? Pero no estamos llenos de mosto. Es el Espíritu, es el poder de Dios, haciendo algo sobrenatural, no para el mundo, para mí, por la gracia que me da. No quiero dar más vueltas en lo mismo, pero quiero que se entienda que no hacer esto también es un gran problema. Porque ¿sabía usted que no fue llamado por el Señor solamente para venir a sentarse? Fue llamado para servir, según el don que le fue dado. Y esas obras, Dios también las tenía pensadas. No fue que Dios un día mira y sabe quién está hoy día en la iglesia. Ah, mira, ahí está Luis. ¿Sabes qué, Luis? Mira, ven, quiero hablar contigo, te voy a usar para... No, el Señor siempre ha tenido un propósito para nosotros, en donde quiera que estemos. Hoy día en esta iglesia, tal vez el día de mañana, por viaje o por otro lugar, da lo mismo. Pero el Señor siempre ha tenido todo preparado. Desde antes de la fundación del mundo, sabía quién eras, tus debilidades y cómo Él te quiere usar para su gloria. Por lo tanto, no utilizar ese don en ese servicio que Dios quiere es también desobedecer abiertamente al Señor. Un don no utilizado no es solamente un don que falta. Es ir directamente en contra de lo que el Señor preparó de antemano. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Famoso versículo. Ultra conocido. Pero quiero que meditemos en una parte que no se suele enfatizar tanto cuando se lee este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, ¿sí?, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. ¿De qué buenas obras estará hablando? Bueno, aquí tenemos una pista. Te llamó a una iglesia, te llamó a servir. Ese servicio es aquella buena obra que el Señor ha preparado para ti. Pero es que yo no sé cuál es ese servicio. Bueno, sabes lo que tienes que hacer hoy. Y estuvimos hablando de eso también. ¿No sabes por dónde comenzar? Parte con lo que todo creyente debe hacer. Oración, meditación, lectura, servicio. Pero es que yo no quiero estar ahí limpiando el día sábado, yo quiero estar ahí, qué sé yo, preparando un estudio para compartirlo con los hermanos. Si no somos capaces de servir en las cosas más pequeñas, porque nosotros decimos que son pequeñas, si nosotros no somos capaces de servir en lo que ante nuestros ojos es pequeño, ¿cómo vamos a servir en aquello que nosotros llamamos más grande? Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Por eso el versículo 3 está ahí, importante, muy importante. Fuimos creados para este servicio. Hay que hacerlo. Y aquí se enumeran los distintos dones que también aparecen explicados en 1 Corintios capítulo 12. Y se menciona profecía, saber decir lo que Dios dice, no lo que uno siente. Servicio, sea cual sea el servicio. Manos que levantan el peso que otros no pueden levantar. Enseñanza, explicar con claridad la palabra del Señor. Exhortación, palabras que animen, consuelan y corrigen. Repartir o generosidad. Dar sin una doble intención, sin esperar nada a cambio, sin esperar ser visto. Liderazgo, guiar con diligencia. Misericordia, abrazar al que sufre con alegría, no con lástima.
Son ejemplos de servicios, son ejemplos de dones. Pero qué importante que, perdón por lo que voy a decir, pero creo, en base a lo que viene a continuación, que más importante que incluso estos dones, más importante que el don o el servicio, es el corazón con el que se lleva a cabo este servicio. Porque ahí están los dones, los listados. Pero Pablo no se va a detener ahí. Porque no es el don lo que importa. Es lo que motiva este don. Lo voy a decir de otra manera. Aunque tengas el don correcto, pero con la motivación equivocada, también estás pecando. Así que no porque estés usando tu don, necesariamente estás bien con Dios. Puedes estarlo usando por los motivos equivocados. Habíamos hablado de enseñanza, pero yo puedo enseñar para que la gente diga, hoy, miren cuánto sabe este tipo. Qué elocuente, qué sé yo. Y si eso es lo que estáis buscando, bueno, ahí tienes tu recompensa. Ser visto por los hombres, no por el Señor. Tú puedes ser un líder, pero puedes liderar porque te encanta tener el control de las personas, de tu alrededor, de los detalles. Sí, una persona controladora puede ser un buen líder, pero no por los motivos correctos. Y es difícil verlo, pero tú lo sabes, el Señor lo sabe. Puede ser muy generoso. Hay gente que es muy generosa. ¿Pero por qué? ¿Para que te vean? ¿Porque es una inversión a largo plazo? ¿Me va a traer algún beneficio? Eso es un pecado. Puedes ser misericordioso y ayudar a aquel que está en necesidad, pero con un semblante hosco. ¿Qué? Chato. Puedes hacerlo con mala cara. Yo muchas veces he servido, he ayudado, no contento, porque creo que es lo correcto, pero Dios mira mi corazón también. Y sabe, Miguel, tú no estás ayudando con alegría. Tú no estás ayudando a esta persona movido por el amor, sino que por la obligación. Eso también es pecado. Por eso, Pablo nos manda a ejercer cada don con un corazón correcto. No solo la acción correcta. Y aquí tengo un par de preguntas. Primero que todo, ¿estoy usando mi don? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Por desconocimiento? Bueno, hay que estar abierto. Hay que estar dispuesto. Lo sé, pero no sé cómo, no me es cómodo, no me es grato, o me da miedo. Hermano, no se trata de ti. Se trata de todos. Se trata del Señor. Se trata de un cuerpo. Sí, lo estoy usando. Perfecto. ¿Para edificar? ¿O para sentirme importante? Mal ahí también. Y si estoy sirviendo, ¿a quién estoy sirviendo activamente con lo que Dios me dio? He escuchado muchas veces, no, es que yo tengo este don. ¿Y cómo lo usas? En mi trabajo. Ya, ok. Pero los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Nadie te dice que no puedes servir al prójimo, pero Dios te llamó aquí. Es contradictorio decir, no, yo tengo don de enseñanza, pero no en la iglesia, con otras personas, porque soy profesor. No. Partimos acá. Y lo que es de bendición aquí también va a impactar al mundo y también puede bendecir al mundo, no hay duda de eso. Pero no existe el don que se usa fuera de la iglesia y no dentro de la iglesia. Eso no es un don. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y nadie es dueño de su don. No son medallas que se llevan en el pecho, o logros desbloqueados, o títulos,
o nos da mayor o menor jerarquía, porque los hermanos en la iglesia de Corinto sí creían eso, creían que habían dones mejores, más bacanes, más espirituales. No, es que este tiene este don, yo tengo este don. Eso no tiene sentido. Nunca fueron logros, nunca fueron medallas. Y el versículo 9, para ir finalizando, fíjese lo que dice. Después de haber dicho todo esto, por alguna razón Pablo como que cambia el tema, pero no cambia el tema. Habla de lo que motiva todo lo que se dijo anteriormente. El amor sea sin fingimiento. Hagas lo que hagas, sirvas en lo que sirvas. El servicio que ministres, hazlo con amor. Y ese amor sin fingimiento. The real. De verdad. De verdad. Porque es fácil fingir amor. Es fácil hacerlo por otras motivaciones o por obligación. Pero aquí Pablo nos exhorta, más allá del don, más allá del servicio, hazlo con y por amor. ¿Y qué es amor? Sea de verdad. ¿Y cómo puedo tener amor de verdad? Conoce a Dios. Comunión con Dios. Comunión con su palabra. Porque el amor es parte del fruto del Espíritu. Es imposible que estando en comunión con el Espíritu manifestemos un fruto que sea distinto al amor. Ama a Dios y te va a ser fácil amar a tus hermanos, amar al prójimo, incluso amar a tus enemigos, pero de verdad, no con caretas, con máscaras, de verdad. Que el amor sea sin fingimiento. Y no es coincidencia que el mismo Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, después de haber hablado, en la carta a los Corintios, después también de haber hablado de todos los dones, el capítulo 13 parte hablando con que hay un don más bacán que todos los anteriores que se habían mencionado, el amor. Para Pablo no fue un versículo que se le escapó, no, era la intención del mensaje. Solo es que ahí está más explayado. Porque Pablo dice, y sabemos que Dios habla por medio de Pablo, que dice que aunque hicieras grandes milagros o tuvieras toda la ciencia del mundo o pudieras hacer las mayores sanaciones que se hayan visto, de nada sirven si no tienes amor. Aunque conocieras la profundidad del conocimiento y pudieras explicar los grandes misterios, de nada sirven si no tienes amor. Es como un metal que resuena, se hace puro ruido. Puro ruido. Por eso, hermanos, sí, quiero animarte, que busques tu don, o mejor dicho, el don que te fue dado para la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia. Pero hagas lo que hagas, primero el amor. Primero el amor. Retomando todas esas ideas en una frase pequeña. Si Cristo nos salvó, nos entregamos a Él, ¿cierto? Pero si Cristo nos unió, debemos vivir como uno. Y si Dios nos dio dones, debemos usarlos y ya. Y si Cristo nos amó, a pesar de cómo somos, debemos amar nuestro cuerpo, a pesar de cómo somos. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este regalo que nos das. Porque sabes, Señor, que esta iglesia no se puede sostener por obra humana, es imposible. Necesitamos de tu poder, de esto sobrenatural, de estas vidas transformadas que solo tú puedes cambiar para hacer algo, una obra que te glorifique a ti, Señor. Perdónanos porque a veces queremos hacer más de lo que debemos hacer.
A veces queremos hacer menos de lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a poner nuestro corazón en el lugar correcto. Ayúdanos a estar ahí para nuestros hermanos. Ayúdanos a dejarnos moldear por ellos también. A no ignorarnos, ni en nuestro dolor, ni en nuestra alegría. Ayúdanos a ser uno. Te pedimos, Señor, que estas palabras las podamos recordar hasta el final de nuestros días, Señor, y que transformes nuestro corazón para que la próxima vez seamos más a la medida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Él. Amén.